Esta tarde tenemos el gusto de recibir a Roberto Thompson, precandidato del Partido Liberación Nacional, como parte de esta seguidilla de entrevistas a los candidatos de los diferentes partidos en esta contienda electoral, en esta especie de arena política. ¿Cómo está, don Roberto? Muy buenas tardes, gracias por atendernos y sacar de su valioso tiempo un momento para dirigirnos a la opinión pública. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias a usted por la invitación y a todas y todos los que nos escuchan en esta tarde, y espero que aprovechemos muchísimo el tiempo para conversar acerca de lo que estamos pensando, de las propuestas que estamos haciendo, de cuál es nuestra visión acerca de la realidad del país. Así es que el agradecido soy yo. Don Roberto, sin convención no hay triunfo de ninguno de los precandidatos. El Partido Liberación Nacional recibió en las últimas horas el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones para postergar las elecciones internas. ¿Qué le decimos a nuestros oyentes de esta determinación del tribunal? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que hay que decir, Carlos, es que estamos viviendo evidentemente una situación muy compleja a nivel del país. Esta situación de la pandemia no solo ha agravado las condiciones en términos generales de nuestra realidad, sino que se ha venido complicando en las últimas semanas. Estamos incluso ya al límite de la capacidad de nuestros centros hospitalarios. Los mismos gerentes de la Caja Costarricense del Seguro Social han solicitado formalmente una declaratoria de alerta roja al gobierno de la República. Las medidas vienen incrementándose a raíz de la suma de contagios que se han venido dando. Lamentablemente, muchas familias están sufriendo esta situación, muchas familias han perdido seres queridos, hay amigos de todas y todos que conocemos que están pasándola mal, y esta situación nos ha obligado a plantear algunos temas con respecto a lo que planeó el partido desde el mes de diciembre del año pasado. El de diciembre del año pasado, en una asamblea nacional del partido, se tomó la decisión de atrasar el proceso hasta el mes de junio, hasta el 6 de junio próximo. Normalmente se hacía en el mes de abril, junto con el proceso de distritales. El Partido de Liberación Nacional hace ambos procesos, aunque sean separados, en forma conjunta, porque es parte de la renovación necesaria de las estructuras del partido cada 4 años. En este momento está fijada para el 6, una convención abierta, participativa, como tiene que ser en un partido democrático, en donde las decisiones no se pueden tomar en 4 paredes ni con un número limitado de delegados y delegadas. Por más representativo que sea esa asamblea, se exige, y así se convocó a este proceso, una convención abierta donde cualquier costarricense pueda participar a elegir el candidato del Partido Liberación Nacional. Sin embargo, desde el 28 de abril yo planteé ante las autoridades del partido la necesidad de valorar esa situación, sobre todo por el incremento de casos, por la situación sanitaria que se estaba presentando. Y lo cierto del caso es que me parece que con gran responsabilidad la mayoría de los precandidatos se manifestaron inmediatamente al respecto, y el directorio político convocó una sesión y el comité ejecutivo convocó a una asamblea nacional para el próximo sábado 15. El sábado 15 la Asamblea Nacional, que es el órgano competente, determinará si es procedente, como ya lo autorizó el Tribunal Supremo de Elecciones, el cambio de fecha. A mí me parece que las circunstancias obligan a posponer esa fecha. Evidentemente hay que dar un espacio, una pausa, para que el proceso de vacunación avance, para que los centros hospitalarios logren controlar el colapso que están viviendo, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, para que se pueda atender a todos los enfermos. De manera que nosotros lo que estamos planteando es que haya un poco de sensatez en esa Asamblea Nacional y que logremos pasar la convención probablemente para finales del mes de julio, el mes de agosto, y eventualmente separar los procesos distritales. ¿Eso en qué nos ayudaría, Carlos? En celebrar
esa convención en las condiciones que es requerido, con una amplia participación, pero con la seguridad sanitaria necesaria para que la gente pueda participar sin miedo y que también nuestra dirigencia, la gente que participa de estos procesos, fiscalizando los procesos, también tenga esa misma oportunidad. Bueno, sin lugar a dudas, seguramente se va a pensar en separar entonces los procesos de elección de candidatos presidencial, los representantes distritales y de sectores y movimientos. ¿Esta separación lo ve usted más canalizable, más fácil para lograr desarrollar todo ese proceso interno? Vamos a ver, los partidos políticos tenemos la obligación de renovar esas estructuras cada 4 años. Sin embargo, hay que entender 2 cosas. Una, que eso es un proceso independiente de la elección de su candidato. Eso ya el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha dicho y recientemente lo reiteró. Es decir, que dadas las condiciones actuales, es posible separar ambos procesos. En segundo lugar, ha dicho también el Tribunal Supremo de Elecciones que la Asamblea Nacional, que en este momento está constituida y que tiene vigencia hasta el mes de octubre, puede ser la que elija los candidatos y candidatas a las diputaciones para el próximo periodo, que es también una gran preocupación en términos de renovación de la estructura. Y que en este momento lo importante es tomar eso en cuenta para efectos de la elección de nuestro candidato a las elecciones de febrero del 22, en donde sí hay plazos. Entonces, yo, digamos, separaría esto. Yo sé que hay una serie de aspiraciones alrededor de todo el país que tienen que ver con la conformación de las asambleas cantonales, provinciales e incluso la Asamblea Nacional del partido. Pero a mí me parece que la dirigencia es consciente de que ese proceso eventualmente podría separarse de la elección del candidato y podría hacerse dentro de unos meses o incluso el año entrante, y eso no tendría, digamos, no le causaría ningún perjuicio a nadie, porque ya las inscripciones están hechas, el financiamiento se dio, ya se pagaron las inscripciones, de manera que el partido, en respeto de esa dirigencia, lo que podría valorar es trasladar ese proceso. ¿Eso cómo ayudaría? Bueno, evidentemente ayudaría en el sentido de que concentraríamos todo el esfuerzo partidario en una convención que elige únicamente al candidato a la presidencia de la República, facilitaría el proceso, lo haría mucho más ágil y además resolvería una serie de problemas como por ejemplo la fiscalización, el manejo de los centros de votación y una serie de circunstancias que normalmente se dan, pero que a raíz de la emergencia sanitaria deben ser consideradas. Nosotros no podemos permitirnos aglomeraciones en los centros educativos, no podríamos permitirnos una cantidad ilimitada de fiscales y miembros de mesa juntos en este proceso. Todo eso contribuiría a la situación sanitaria y me parece que eventualmente la dirigencia lo entendería bien. Vamos a pasar a otro aspecto que tiene que ver con la imagen, el perfil de Roberto Thompson en este caso. Don Roberto, le conocemos como un exitoso alcalde ya en Alajuela, también como diputado ha hecho lo suyo. Nos gustaría saber con qué credenciales se presenta usted a la familia liberacionista en la próxima convención. Bueno, a ver, yo quisiera contar un poco de mi historia porque no todos nos conocemos bien, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de la responsabilidad que tenemos por delante, es que cuando ofrecemos nuestro nombre sobre todo para ocupar la principal silla del país en términos de liderazgo en el Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de abrir nuestra vida para que nos sea analizada y sea valorada. Y yo siempre digo y empiezo por decir que soy un alajuelense de mucho orgullo, de corazón rojo y negro, con el perdón de todos los apricistas que espero que también se entusiasmen en votar,
pero bueno, soy un fanático alajuelense. Nací a 50 metros aquí en el hospital de Alajuela, pero me crié a 50 metros del parque de Alajuela, en una Alajuela que usted también recordará, porque coincidimos mucho en generación, que era una Alajuela mucho más tranquila, más pueblo, ¿verdad? En donde mi abuelo, que se llamaba Hernán Chacón, era un abogado, uno de los pocos abogados que había en ese tiempo, tenía la oficina enfrente del parque, y entonces muchos de sus clientes los atendían los pollos del parque, debajo de los famosos mangos del parque de Alajuela. Y entonces yo me recuerdo mucho estar sentado con mi abuelo, chiquillo, muy chiquillo, con su vestido, su traje negro, su corbata negra, su sombrero, atendiendo a la gente. Y en esa Alajuela me crié. Yo estudié en la escuela y en el colegio marista, que en ese tiempo era muy nuevo en aquel momento, en donde había una gran igualdad entre todos. Los de esa época recordamos cómo los colegios privados y las escuelas privadas y las públicas convivíamos juntos sin mayor diferencia. Tenía compañeros que tenían recursos y tenía otros que no, pero todos convivíamos en una sociedad mucho más igualitaria. En esa Alajuela me crié. Luego ingresé, tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica. Estudié Derecho porque toda mi familia son abogados. Mi abuelo, como les dije, era abogado, mis tíos abogados. Mi mamá fue una persona que se dedicó muy de lleno a estudiar, y en aquellas épocas donde pocas mujeres estudiaban Derecho, ella ingresó a la Facultad de Derecho, y a pesar de haberse ya casado muy joven y tener hijos, siguió estudiando y se graduó. Para mí sigue siendo un gran ejemplo de una mujer empoderada que salió adelante, luchadora, y que sacó adelante su familia y su profesión. Entonces ella me inspiró muchísimo para dar ese paso. Ingresé a la Universidad de Costa Rica, me gradué de abogado, y entonces ejercí mi profesión durante casi 20 años, básicamente en Alajuela, en mi bufete profesional que compartí con ella durante algún tiempo hasta que ella pasó a la función pública. Y en el año 2006, en el gobierno de don Oscar, me solicitó que le acompañara en el gabinete como viceministro de la presidencia. Estuve esos 4 años trabajando con don Oscar y don Rodrigo, básicamente en la coordinación de la agenda legislativa. Ahí aprendí un poco a lidiar con lo que ahora está lidiando el gobierno, que es con nosotros los diputados y las diputadas, en una época en donde fue muy intensa. Fue la época del Tratado de Libre Comercio, el Tratado de las leyes de implementación, donde también se dieron decisiones importantes país, como la apertura del mercado de telecomunicaciones, la apertura del mercado de seguros, por ejemplo, que transformaron mucho la realidad actual. Y en el año 2010 aspiré a la candidatura por el Partido Liberación Nacional a la alcaldía de Alajuela. Ese proceso lo ganamos. Estuve trabajando ahí hasta el 2016. Ahí participé en el proceso de reelección, y tuve el favor de la gran mayoría de los alajuelenses para continuar. Y en el año 2018 asumí la candidatura a la diputación por el primer lugar por Alajuela, y esto me ha tenido aquí en la Asamblea Legislativa durante los últimos 3 años. Así es que les resumo mi vida. Yo siempre digo que tres etapas muy lindas, de toda la época de niñez, de adolescencia, muy alajuelense, una etapa de mucho trabajo y consolidación desde el punto de vista privado, en la función, en el ejercicio liberal de mi profesión, y los últimos 15 años en la función pública, que también me ha llenado muchísimo, y ahora con la ilusión de seguirle aportando al país. Estamos con Roberto Thompson aquí en el programa Charlemos de Radio Actual 107.1 FM. Le agradecemos de nuevo el tiempo dedicado por don Roberto a nuestro programa. Vayamos ahora un poco a la realidad. La encuesta más reciente es de hace 2 semanas y lo ubican como un precandidato confiable. Sin embargo, no está usted
en ese primer lugar. ¿Cómo va a hacer Roberto Thompson para ir ganando seguidores en este proceso? Yo soy, Carlos, muy respetuoso de los profesionales encuestadores, de las firmas encuestadoras, pero si por las encuestas hubiera sido don Antonio Álvarez, hubiera sido presidente unas semanas antes, todas las encuestas le daban el triunfo y ni siquiera pasó a la segunda ronda en las elecciones pasadas. Yo creo que las encuestas son importantes como una radiografía de un momento determinado y que yo particularmente tengo el reto de que la gente me conozca mucho más, porque a pesar de que, como usted dice, estuve 8 años en la alcaldía de Alajuela y llevo 3 años en la diputación, pues entiendo que hay un porcentaje de gente que todavía se pregunta quién es Roberto Thompson y por qué aspira a ser presidente de este país. Entonces ese reto lo tenemos en circunstancias complejas. Hoy la política hay que hacerla muy diferente. Hoy no podemos agruparnos, no podemos hacer visitas a las casas, no podemos juntarnos como lo hacíamos antes. Tenemos que evitar, lamentablemente, el abrazo o el apretón de manos, la cercanía con la gente. Tenemos que hacerla a través de estos medios como el suyo, que nos da la oportunidad de llegar a mucha gente, y a través de los medios digitales. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo por llegar a todos los rincones del país. Antes de que esta situación sucediera, pues tuvimos la oportunidad de hacer algunas giras. Tuvimos giras exitosas a la zona sur, a Guanacaste, a Limón, a Cartago, Heredia, a Punta Arenas. Sin embargo, lo cierto del caso es que las circunstancias actuales nos limitan mucho para poder llegar con esto. Entonces, yo creo que hoy esta realidad impone hacer uso de todos los medios electrónicos y digitales que tenemos a nuestra disposición. Eso tiene además la ventaja de que abarata los costos. El país no está para campañas en donde gastemos millones de millones como se ha gastado en otras oportunidades. El país está además clamando por propuestas. Mire, Carlos, la realidad hoy es muy compleja y usted lo sabe. Hay más de 1 millón de personas que probablemente en este momento no tienen trabajo o tienen ingresos disminuidos en sus hogares. La situación es dramática, particularmente en las costas de nuestro país, en Limón, en Punta Arenas, en las zonas rurales. Las oportunidades son escasas. Sectores que han sido tan importantes para Costa Rica como el sector turismo está prácticamente en cero. Mi esposa Shirley es actualmente la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo. Ella viene ejerciendo ese cargo desde hace 3 años y ha estado vinculada con un periodo de éxito que fue en el 2019, donde más de 3.200.000 turistas visitaron Costa Rica, donde se incrementaron las líneas aéreas, donde los pequeños emprendimientos que viven alrededor del turismo eran exitosos, que generaba empleo, encadenamientos productivos. Y bueno, hoy la realidad es totalmente diferente. Y entonces yo, que soy testigo del trabajo que ella viene haciendo, sé que hoy la realidad nos impone plantear como aspirantes a la presidencia propuestas concretas para poder reactivar ese y muchos otros sectores que están en condiciones muy desfavorables. La pandemia evidentemente agravó una situación que el país venía sufriendo desde hace mucho tiempo. Yo sigo pensando que el gobierno anterior y no han sido gobiernos que han tenido clara la ruta, sobre todo en materia de reactivación y de apoyo a los sectores, y que Liberación Nacional pueda hacer las cosas diferente. Pero para eso, y para concluir, quisiera decirles lo siguiente. Hace 4 años, nosotros fuimos testigos de una de las campañas más complejas que vivió Liberación Nacional. Los 2 precandidatos principales se fundaron sus campañas en ataques personales. Hoy todavía vemos en las redes sociales cómo se reproducen aquellos ataques entre don José María y don Antonio y don José María. Curiosamente hoy los 2 están juntos, ¿verdad?
en una alianza sorprendente que se dio en las últimas semanas. Sin embargo, eso provocó que Liberación Nacional ni siquiera llegara a la segunda ronda. Y yo creo que tiene que enseñarnos mucho de que las nuevas generaciones, sobre todo las generaciones de gente menor de 45 años, tiene hoy la esperanza de que quienes vayamos a aspirar a cargo público, le hagamos propuestas a la gente para que realmente la gente sepa hacia dónde es que queremos ir. Nos dejemos de ataques personales, dejemos de ofensas personales. La política hoy es distinta. Así es que yo he tratado de aprovechar los medios digitales para poder hacer llegar esas propuestas a la gente y que nos conozcan un poco más. Cuando se habla de construyamos el futuro, mi alianza es con la gente joven, está comprometiéndose con todo Costa Rica y por supuesto también con esa juventud que está deseosa de encontrar mejores horizontes. Le hemos conocido algunos proyectos de feriados que han facilitado también que se robustezca un poco el turismo. ¿Puede hablarnos de otras iniciativas para la generación de empleo? ¿Cuáles son sus propuestas para reducir estas cifras históricas de personas sin un empleo en el país, que es una de las grandes preocupaciones, porque si no hay empleo se aumenta la pobreza? Sí, las cifras de pobreza en este país se han ido incrementando y aunque las cifras oficiales han ido mostrando alguna mejora en el tema de el empleo, lo cierto del caso es que todavía hay miles de familias en este país que la están pasando muy mal y que no encuentran soluciones. Hay distintos sectores que han resultado abandonados por el gobierno y que realmente no están encontrando esas opciones, esas oportunidades. Fíjese que uno de los datos más impresionantes que nosotros recibimos es que más del 60%, casi el 70% de los hogares en pobreza son jefeados por mujeres. Tenemos una realidad muy dura para las mujeres en este país y por eso tenemos que lograr enfrentar esa brecha y lograr atender esa realidad, no esconderla. Y eso pasa por una serie de medidas que tienen necesariamente que ver con la capacitación y la formación. Y déjeme decirle que uno de los problemas principales ciertamente en el tema de empleo está en los jóvenes. Casi un 50% de la gente joven es gente que no consigue hoy trabajo, a pesar de haber estudiado y de haberse preparado. Pero también hay otra realidad, que son la gente mayor, lo que yo llamo adultos jóvenes, mayores de 45 años, muchos de los cuales han tenido que cerrar sus emprendimientos porque la situación del COVID y las restricciones les ha impedido seguir adelante. También gente que ha sido despedida de su lugar de trabajo y que no es contratada porque de repente tiene 45, 46, 50 años y que todavía tiene una vida por delante, tiene deudas con los bancos, tiene una familia que sacar adelante. De manera que yo creo que aquí tenemos que enfocarnos en las tres grandes áreas. Primero que tiene que ser en los jóvenes, donde tenemos una obligación primero de mantenerlos estudiando, de capacitarlos, de formarlos. Ahí hemos hablado de una gran alianza para la educación y ahí permítame decirle cómo este programa llega a muchísimos educadores de este país. Quiero hacer un reconocimiento especial a los docentes de este país que a pesar de las difíciles condiciones en que han tenido que enfrentar, sobre todo el curso lectivo del año pasado, se han sacrificado y han trabajado con gran compromiso por atender la realidad que obligaba la no presencialidad. Y esto es un asunto que nosotros no podemos dejar de lado, porque el verdadero ejército nuestro, el verdadero ejército costarricense está conformado por las y los docentes de este país. Así es que a todos y a todas ellas mi saludo respetuoso, mi agradecimiento. Ahí tenemos que hacer una gran alianza, primero para que los jóvenes se mantengan en los centros de educación. Durante el gobierno de don Oscar se planteó el programa Avancemos.
Ese programa tenemos que fortalecerlo precisamente para que se llegue, llegue a todos los niveles. En segundo lugar, yo he sido un defensor de CONAPE, por ejemplo, que es el Fondo para el Financiamiento de la Educación. Hay algunas gentes, incluso dentro de mi partido, que han planteado la posibilidad de vender la cartera de CONAPE. Yo soy un defensor, me he opuesto a eso. Creo que nosotros tenemos que financiar mucho más a la gente joven. Tenemos que formalizar algunas de las iniciativas privadas que a nivel de institutos privados están dando en la formación. Nosotros tuvimos la oportunidad de reformar la ley del INA, que es una institución que tiene que ser pilar y fundamental en la formación de las nuevas capacidades para la gente joven. Y eso todo tiene que ir complementado con el esfuerzo de atracción de nuevas inversiones. Yo he planteado, por ejemplo, duplicar el parque de zonas francas en el país, utilizar los terrenos ociosos del Estado para hacer alianzas estratégicas con empresas de alta tecnología, pero que sobre todo tengan estímulos para instalarse en las zonas costeras y en las zonas rurales, en Limón, en Punta Arenas, en la zona sur, en la zona norte, donde tenemos que generar esas oportunidades de empleo. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que fortalecer la red de cuidado para que las mujeres jefas de hogar tengan la posibilidad de capacitarse más, emprender y fijar una meta que tiene que ser a través de estímulos fiscales para las empresas que contraten personas mayores de 45 años, hombres o mujeres. Y yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, si logramos avanzar en el proceso de vacunación, si logramos superar esta crisis sanitaria, el país tiene todas las condiciones para salir adelante, recuperar la industria turística que es fundamental para salir adelante, mejorar las condiciones en términos generales del producto que ofrecemos, turismo no solo de aventura y de playa como el que tenemos, sino turismo médico, turismo de bienestar, turismo de avistamiento de flora y fauna. Es decir, hay una serie de mecanismos que podríamos utilizar. ¿Qué necesitamos hoy? Que el gobierno finalmente, como decimos aquí en Alajuela, ponga el huevo con respecto al tema de el Fondo de Avales y Garantías, del financiamiento que se requiere para superar esta crisis y que apoye a los distintos sectores para poder superar esto. Y yo pienso que de aquí a fin de año, si hacemos las cosas bien, podremos estar recuperando todo el sector y eso va a ir generando mucho más reactivación y mucho más empleo para la gente. Vamos a hacer una pausa aquí en el programa Charlemos y el SEC junto al pueblo para seguir escuchando a Roberto Thompson, nuestro invitado de esta tarde, como parte de este proceso electoral, pero también como parte de un movimiento como el SEC, que da la oportunidad para escuchar precisamente las ideas. Cuando regresemos vamos a hablar de esa oportunidad que daría Roberto Thompson para promover programas de incentivos en empresas que contraten mujeres, también como parte de esa generación de una equidad de género real en el ámbito laboral. Vamos a los estudios centrales y ya retornamos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. ¿Tiene una idea emprendedora para desarrollar una empresa? El Instituto Nacional de Aprendizaje pone a su disposición en Heredia, Cartago, Zona Norte y Limón los centros de fomento emprendedor. Estos centros le ayudarán a iniciar con ese proyecto empresarial. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo.
Si tenés un nuevo plan para tu negocio o pensaste una gran idea, entonces hoy es un buen día para comenzar a ahorrar juntos. Abrí ya un BN Ahorro Programado PYME. Hacé los aportes extraordinarios que querás y recibí ganancias diarias sobre el monto ahorrado. Abrilo ya en banca en línea o la app BN Móvil. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Somos el SEC. El programa SEC junto al pueblo, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, invita a los candidatos presidenciales a exponer sus ideas y proyectos de cara a las elecciones 2022. Este es un aporte del SEC al fortalecimiento de nuestra democracia y al derecho del ciudadano de escoger, con el voto inteligente, la mejor de las opciones en este proceso electoral. En el SEC siempre queremos lo mejor para Costa Rica y para nuestros hijos. Confiamos en que sabremos salir adelante, superar nuestros problemas, mejorar nuestra calidad de vida y dignificar nuestro trabajo. Comuníquese a Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC. WhatsApp 8565-0898. Charlemos, polémico de verdad. Director Carlos Fernández. Y seguimos en el programa Charlemos a través de Radio Actual y SEC junto al pueblo, voz oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense. Como dijimos, don Roberto Thompson, antes del cambio publicitario, bueno, el 90% del Magisterio Nacional está prácticamente constituido por mujeres. Y usted ha dicho que en Costa Rica 6 de cada 10 hogares en extrema pobreza están jefiados por mujeres. Cada 18 días una de ellas es víctima de femicidio y 6 de 10 acusados de intentar matarlas quedan en libertad. Háblenos un poco de todo ese trabajo que ha hecho al interno de la Asamblea Legislativa en beneficio de ese sector de género. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos, yo pienso que una deuda histórica con las mujeres. El gobierno que viene primero tiene que garantizar la paridad de género. Yo creo que ha sido una lucha desde hace muchísimos años de Liberación Nacional. Hay que recordar, Carlos, con orgullo, de la historia de Liberación Nacional, que fue precisamente en el gobierno de don Oscar, en el primer gobierno de don Oscar, en el año 86, cuando la primera mujer del país, de la historia de este país, asumió una de las vicepresidencias de la República, cuando la primera mujer fue presidenta de la Asamblea Legislativa. Hoy elegimos también en esta fracción, con el apoyo de esta fracción, elegimos a la cuarta mujer que ha sido presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, que nos representa como fracción, que es una mujer extraordinaria, de gran capacidad y gran visión. Bueno, Liberación Nacional también promovió en su momento la Ley de Igualdad Real de las Mujeres. Mi mamá se pensionó como magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones y en ese momento luchó por una serie de mejoras en la legislación para promover la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Hemos sido promotores de la elección de mujeres a nivel de magistraturas. Hoy la Asamblea Legislativa es la Asamblea Legislativa que tiene más mujeres de su historia. En la fracción, la mitad de nuestras compañeras son mujeres. Yo particularmente siempre digo que en mi familia ha sido de mujeres empoderadas. Mis dos abuelas, mi abuela materna, María Pacheco, fundó una pequeña escuelita allá a principios del siglo pasado, precisamente porque tenía una enorme preocupación y una sensibilidad
acerca del tema de capacitar a las mujeres en un oficio, sobre todo a las mujeres jóvenes. Esa pequeña escuelita se convirtió en lo que es hoy el IPEC María Pacheco, aquí en Alajuela, y tiene toda una historia rica en esa sensibilidad y esa solidaridad propia de una mujer que entendía en aquellas épocas la importancia de darle oportunidades a ellas. Mi abuela paterna fundó una pequeña cafetería, ella cocinaba muy rico, por cierto, los mejores queques de San José los puede conseguir ahí en San Pedro, los queques secos, y ella fundó eso y le dio trabajo a muchas mujeres emprendedoras en ese momento. Las dos fueron mujeres emprendedoras. Entonces, yo quiero decirle que eso lo llevo muy en el corazón y en la sangre. Yo creo que tenemos una deuda importante. No podemos nosotros seguir aceptando como una realidad que en los hogares costarricenses estén representados, la pobreza tenga ese rostro de mujer, y tenemos que hacer muchas más acciones afirmativas para poder evitarlo. En la Asamblea Legislativa aprobamos leyes importantes. Una de esas leyes fue la que amplía el femicidio. Hay una ley que fue iniciativa de una de nuestras compañeras, doña Aida Montiel, que se aprobó recientemente porque el femicidio estaba muy limitado al tema de la relación de matrimonio. Fue ampliado, ahora hay otro proyecto adicional que lo amplía aún más, que establece penas con respecto a ese tema. También aprobamos una ley para penalizar el acoso sexual callejero, que fue una ley importante que se trabajó en la actual Asamblea Legislativa, y hemos realizado varias acciones históricamente en el partido para poder posicionar mucho más a las mujeres. Pero bueno, más allá de ese discurso, la realidad hoy impone poner a la igualdad de género como un aporte transversal en todas las políticas del Estado. Y en ese sentido yo creo que tenemos una obligación sobre todo darle oportunidades a través de la reformulación y fortalecimiento de la red de cuidado para que las mujeres jefas de hogar puedan capacitarse a través del acceso a esos mecanismos de capacitación que tienen que ir muy de la mano de los colegios profesionales, del Instituto Nacional de Aprendizaje, para precisamente formar, y a través de estímulos fiscales en donde vamos a trabajar para que las empresas que contraten mujeres, sobre todo mujeres mayores de 45 años que están en situación de vulnerabilidad y que sean debidamente capacitadas, puedan tener acceso a un trabajo digno. De manera que yo creo que este es uno de los grandes temas que tenemos por delante. Y déjeme resumirle así. Cuando Liberación Nacional se fundó hace 70 años, el gran reto que planteó don Pepe y todos quienes estuvieron alrededor de él, no solo fue la defensa de la democracia y el respeto al sufragio, fue concebir un Estado en donde que fuera mucho más igualitario. En aquel momento había un grupo de gente con mucho dinero y la mayoría de los campesinos de este país eran gente pobre. Y se generó y se creó una institucionalidad fuerte que logró llevar educación, agua, salud, comunicaciones, carreteras a todos los rincones del país, y eso provocó la generación de oportunidades y una gran clase media de la cual somos producto nosotros. Eso es lo que esos orígenes de Liberación Nacional son a los que tenemos que volver, y yo creo que luchar por un país más igualitario con rostro de mujer es uno de los grandes retos que tenemos para el próximo gobierno. Hay muy buenas ideas que le hemos seguido a usted, don Roberto Thompson. Por ejemplo, en la presentación de su plan para el sector de la economía naranja, tal vez la gente no conoce este término. El término economía naranja es la forma en que el Banco Interamericano de Desarrollo BID le llama a la economía del arte y la creatividad, y que incluye diversas disciplinas. A ver si nos habla cuál es ese reto suyo de transformar la cartera de Cultura en Ministerio de Cultura y de Economía de la Creatividad.
Sí, nosotros tenemos dentro del plan de trabajo básicamente un esfuerzo que tenemos que hacer por la transformación de nuestro Estado en términos de eficiencia. Arena política. El Estado costarricense, en términos generales le hablo, tiene que ser un instrumento para generar educación, salud, atender las necesidades de la gente, pero también que promuevan el sector productivo, inversión, generación de oportunidades y de empleo. Y desde ese punto de vista hay varios temas que nosotros hemos planteado. Uno de ellos es la transformación del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía en el gran Ministerio de la Producción. Eso no significa crear más ministerios, sino transformar el concepto para que realmente el sector productivo en todos sus niveles tenga realmente el acompañamiento necesario con una única visión en donde vaya adelante para apoyar ese esquema que hoy es fundamental para generar empleo y oportunidades para la gente. El segundo de las áreas es reposicionar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy tenemos una obligación y los docentes que me están escuchando y que ven este programa saben que uno de los grandes problemas que hemos tenido durante esta pandemia es el cierre de la brecha digital. Se estima que hay alrededor de 350,000 estudiantes en este país que no tienen acceso a Internet. Y tenemos los recursos porque en el gobierno del 2006 al 2010, cuando se planteó la apertura en el mercado de telecomunicaciones, se planteó también el Fondo Nacional para las Telecomunicaciones. Ese fondo tenemos que ejecutarlo porque hay recursos importantes que tienen que ejecutarse a través de alianzas estratégicas, particularmente con los gobiernos locales, en donde nosotros tenemos que lograr cerrar a cortísimo plazo esa brecha digital, porque eso nos está impidiendo o está condenando a un porcentaje importantísimo de nuestros estudiantes a que no tengan acceso a las nuevas tecnologías y por lo tanto a perderse como generación en todo lo que significa poder tener acceso a través de los medios digitales a la formación y a la educación. El otro gran tema, el tercer tema, es la transformación del IFAM. Nosotros, yo particularmente, que estuve 8 años al frente de la alcaldía de Alajuela, sé que los gobiernos locales son fundamentales en el proceso como aliados estratégicos en el desarrollo, en todas las áreas del desarrollo. Nosotros, por ejemplo, en Alajuela le pusimos énfasis y los educadores de Alajuela que me conocen saben que no les miento cuando les decimos que una gran parte de los recursos en infraestructura los dedicamos al mejoramiento de nuestros centros educativos. No es posible, Carlos, no es posible que haya más de 600, casi 700 centros educativos con orden sanitaria en este país. Es decir, mientras el presidente de la República nos anuncia el pasado 4 de mayo un nuevo crédito para efectos de infraestructura, no fuimos capaces de ejecutar el fideicomiso que se formó en el gobierno de doña Laura para poder mejorar nuestros centros educativos. Y hay centros educativos, particularmente en las zonas rurales, en donde los estudiantes y los docentes están pasando en muy mala situación y no tienen las condiciones para poder asumir esta responsabilidad tan importante con la formación de las nuevas generaciones. Y el último de esos temas que le quería mencionar en la transformación del Estado es precisamente el tema del Ministerio de Cultura. Más de 50,000 personas trabajan alrededor del arte, la cultura, la creatividad, el entretenimiento y lamentablemente con la pandemia han quedado prácticamente en cero. Han tenido que ser muy ingeniosos para poder utilizar los medios digitales para llegar a muchos lugares, pero lo cierto del caso es que la han estado pasando muy mal. Y nosotros aprobamos un proyecto de ley reciente para que el Ministerio de Cultura, a través de financiamiento externo, pudiera apoyarlos, pero tenemos que ir más allá. La economía naranja tiene que ver de cómo transformamos la creatividad, la cultura, el arte en ingresos para las familias y cómo vamos a apoyarla a través de un esquema en donde nosotros podamos tener financiamiento adecuado a través de financiamiento internacional. En cuanto a la transformación del Ministerio de Cultura en el Ministerio de Cultura y de la Creatividad, en cuanto a las formas que podemos ir recuperando una serie de actividades dentro de la normalidad que nos podría dar la etapa post-pandemia, y en donde adicionalmente a eso establezcamos nuevamente incentivos para las empresas que contraten
no solo actividades que tengan que ver con la música, sino con el arte, con el entretenimiento, particularmente en el sector turismo. Nosotros tenemos aquí un potencial enorme. Si usted va a Limón, usted tiene todo un folclore importante, la música, la comida, los colores de Limón, igual en Punta Arenas, en la zona sur, en la zona norte. Usted va a un cantón como Buenos Aires, donde el 50% del territorio es un territorio indígena, hay una vasta cultura en esas zonas del país, de manera que de lo que se trata es de que a través de una transformación del Ministerio de Cultura podamos darle a la creatividad el valor que requiere dentro de la producción nacional y poder apoyar a todos esos grupos para que su recuperación vaya unido al proceso de generar más oportunidades para la gente. Le agradecemos entonces a Roberto Thompson todo su tiempo dedicado a nosotros. En cuestión de segundos nada más y al cierre, ¿por qué don Roberto Thompson debe ser el próximo presidente de Costa Rica? ¿Qué le hace distinto al político tradicional, ese mismo en el que ya no cree el costarricense? Al cierre, don Roberto. Arena Política. Muchas gracias, Carlos. Primero que todo, agradecerle esta oportunidad. Un saludo para todas las que nos han dedicado este tiempo. Yo creo que el Partido Liberación Nacional requiere de un liderazgo renovado, requiere que las nuevas generaciones asumamos esa responsabilidad en continuar aportando. Es un partido que tiene una enorme reserva moral e intelectual. Es un partido que tiene una juventud deseosa de aportar, a la que hay que abrirle espacios, hombres y mujeres que se han preparado durante muchísimos años, pero también requiere de un liderazgo capaz de sumar, porque hoy no solo nosotros somos capaces de ganar una elección, tenemos que sumar a mucha gente, un liderazgo que logre sumar a mucha gente, unir voluntades y sobre todo que le asegure el triunfo en febrero del 2022. El Partido Liberación Nacional se juega hoy su propia historia. Una tercera derrota consecutiva probablemente sea el principio del fin de un partido político que ha sido fundamental en la historia de Costa Rica, de manera que yo espero generar ese liderazgo, espero que la gente me conozca más, que ingrese a mis redes sociales, RT 2022, para que conozca más de nuestras propuestas y que nos unamos para fortalecer no solo a Liberación Nacional, sino para proyectar a Costa Rica con nueva ilusión para los próximos años que vienen. Así es que muchísimas gracias a usted por la oportunidad y siempre estamos a la orden. Muchas gracias. La Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC, en asocio con el programa Charlemos de Radio Actual, les ha presentado a otro de los actores de la contienda política electoral. En los controles, Gerardo Cavito López, Priscila Fernández, Alberto Hernández y Carlos Fernández, les deseamos una bellísima tarde. Hasta pronto, amigos. Chao. Si tenés